El año 2021 va a ser un año muy complicado para la economía española. Y desde luego la mala noticia de que se vayan a subir tantos impuestos a la vez y sobre todo impuestos que tienen un efecto muy importante sobre la inversión y sobre el ahorro. Es un ataque directo al pequeño ahorrador. La mal llamada tasa Tobin no afecta más que a los pequeños ahorradores y a los que tienen planes de pensiones, etcétera. Los que tienen planes de pensiones también sufren a un aumento de cargas y luego, por supuesto, una subida de impuestos al consumo, tanto en los carburantes como en el IVA y en tantos otros aspectos. Yo creo que el gran problema de estos presupuestos es, primero, que no cumplen con el objetivo para lo que la Unión Europea nos ha dado un enorme espacio fiscal, que es crecer y crear empleo. Son impuestos que lo que son impuestos y presupuestos cuyo objetivo es mantener y perpetuar un enorme gasto político, un enorme gasto administrativo. Recordemos que España es el país que menos ayudas ha dado a las empresas para sobrevivir al confinamiento forzoso y a las medidas tomadas por el gobierno, y a la vez es el país que mayor déficit ha incurrido en el año 2020 de la Unión Europea. Eso es porque se ha estado aumentando de manera enorme todo lo que tiene que ver con gasto que no genera rentabilidad económica real y que nos va a llevar a un crecimiento mucho menor y a menor creación de empleo en el futuro. Estas subidas de impuestos no solamente son absolutamente ineficaces desde el punto de vista presupuestario, porque el efecto recaudatorio es muy pequeño, pero sin embargo el efecto negativo en la economía, en la inversión y en el ahorro es muy alto. Muchas veces se confunde que un impuesto o un aumento de impuestos tenga poco efecto recaudatorio con que genere una decisión negativa por parte de los agentes económicos de consumir, de invertir o de crear empleo. Por lo tanto, todo esto lo que lleva es a reducir el potencial de recuperación de la economía española, que ya con los datos de diciembre son muy pobres. Don Daniel, hablemos de la deuda. Hoy el Tesoro Público ha colocado en el mercado de deuda unos 6.000 millones de euros en la primera subasta de bonos y obligaciones del año. Pero el Gobierno ha anunciado una reducción de la emisión de deuda prevista en los presupuestos generales del Estado para el nuevo ejercicio, argumentando la mejora de las previsiones de ingresos fiscales de 2020, que se ha visto superadas las expectaciones por la recaudación, según avanzaba así la vicepresidenta Nadia Calviño. Fíjese que las previsiones de ingresos fiscales del año pasado fueron superadas por la recaudación, y eso nos va a permitir este año reducir las emisiones de deuda pública con respecto a lo que teníamos previsto. Mañana mismo el Tesoro Público va a hacer el anuncio y la previsión de emisión de deuda para este año, y va a dar esa buena noticia, la de que vamos a reducir la emisión de deuda con respecto a lo que preveíamos cuando se presentó el proyecto de presupuestos. ¿Realmente hay incremento de la recaudación y habrá una menor emisión de deuda? Bueno, no es que haya aumento, aumento de la recaudación, no hay. Lo que hay es menor caída de la recaudación porque han mantenido todos los impuestos y porque han mantenido toda la presión fiscal absolutamente tremenda que tiene la economía. Pero en cualquier caso estamos hablando de pura propaganda. El gobierno lo que está diciendo es que el déficit va a ser de 120.000 millones en vez de 140.000 millones. Es que es como una broma, es como decir que es como tener un accidente y decir, bueno, no se ha destrozado el coche entero, se ha destrozado las 4 ruedas, el volante y el motor. Bueno, pues es parte de la propaganda a la que nos lleva constantemente el gobierno, que es intentar utilizar los datos de manera que que parezca que es positivo. Es decir, por un aumento del déficit sin precedentes y el mayor aumento de déficit de toda la Unión Europea, con el menor apoyo a las empresas de toda la Unión Europea, y además nos dicen que es que son buenas noticias porque han asfixiado a autónomos, a empresas y a contribuyentes que han podido sobrevivir a esta crisis mucho más. Es que francamente es como mínimo
hilarante, porque si nos lo planteamos desde el punto de vista de lo que debería ser precisamente la labor de un ejecutivo, lo que deberían estar hablando es de la destrucción de empresas sin precedentes, del paro de diciembre, que ha sido absolutamente devastador, y de que todavía a cierre del año se mantienen más de 755.000 personas en ERTE. Todo eso, con su obsesión por mantener o aumentar los impuestos en un entorno como el que estamos, no solamente ha hecho que tengamos unas cuentas públicas mucho peores que las de nuestros socios de la Unión Europea, sino que además nuestra capacidad de recuperación haya empeorado, y yo creo que ese es el gran problema. Y el gran problema no es el año 2020, para el que nos han dado una enorme digamos que capacidad fiscal desde la Unión Europea y desde el Banco Central Europeo. El gran problema es el año 2021 y el año 2022. Año 2021 y 2022, siguiendo las propias estimaciones del Gobierno de déficit para el año 2021, otros 94.000 millones de déficit, a pesar de subir los impuestos y de dar unas estimaciones completamente optimistas de crecimiento. Por lo tanto, de lo que estamos hablando constantemente es de un empeoramiento real de la economía para los ciudadanos, para las empresas y para los autónomos, francamente preocupante. Y arrancamos el año, don Daniel, también con un oscuro panorama laboral, porque el 2020 ha sido nefasto para el empleo. Resulta que el año ha cerrado con 724.532 parados más, con lo que llegamos a 3.888.137 personas registradas en el SEPE. La mala gestión del Gobierno ante el coronavirus da la impresión de que ha terminado con 7 años de descensos en el paro y que marca ahora su peor cifra desde el 2009. ¿Cuáles son las previsiones con las que empezamos el 2021? Bueno, claramente es otra muestra de esa falta de interés en que la economía se mantuviese razonablemente viva, de preservar el tejido empresarial, que es lo que tenía que haber hecho el Gobierno. Los datos de empleo, igual que los datos de déficit, igual que los datos de caída económica, no son en línea con lo que estamos viendo en otros países de la Unión Europea o de nuestro entorno. Son los peores de la Unión Europea y de los países de nuestro entorno. Los datos de paro de España son solamente peores en Grecia, y además, en el caso español, la destrucción de empleo durante el año 2020 incluso supera la de Grecia. Pero es importante, en cualquier caso, recordar: 755.000 personas se mantienen en ERTE. Por lo tanto, con los escollos que se están poniendo vía nuevos impuestos, más los escollos que ya existían, recordemos que en los 2 últimos años el Gobierno español ha hecho que contratar a un trabajador sea un 20% más caro para cualquiera, vía aumento de los impuestos para el trabajo. Entonces, lo que nos encontramos es muy difícil. 1, absorber los 755.000 personas que todavía están en ERTE. 2, reducir los parados oficiales, esos otros 740.000 personas que han entrado en paro en el año 2020. Y un reflejo muy importante de eso es el cuarto trimestre del año 2020. En el cuarto trimestre, el Producto Interior Bruto probablemente haya subido ligeramente, se haya rebotado. ¿Cuál es el problema? Cuando tú tienes una economía en la que rebota el Producto Interior Bruto por el efecto base y por el efecto del aumento de gasto público y de deuda, pero se sigue destruyendo empleo. Eso ya lo vivimos en el año 2008-2011 y nos estamos encontrando con una situación muy similar. Por lo tanto, el entorno para el empleo en el año 2021 va a ser muy difícil. No solamente el 1 de enero es más caro para los empleadores contratar a una persona, sino que se les ha subido las cuotas a los autónomos 2 veces, no olvidemos, y además se encuentra la inmensa mayoría de las empresas o en pérdidas o con graves dificultades financieras. Más del 25% de las empresas al borde de la quiebra, según el Banco de España. El haber hecho una política en la que se ha negado la ayuda a las empresas y lo único que se les ha dado es la posibilidad de endeudarse para pagar impuestos en el futuro, es lo que está generando ahora mismo que nuestra recuperación sea peor
que la de otros países de nuestro entorno, que nuestra caída en el año 2020 haya sido peor y que nuestra situación de empleo sea mucho peor que la de muchos países de nuestro entorno.